Muy buenos días, colegas. Es para mí un placer poder compartir este día con ustedes. Y bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre investigación clínica en kinesiología. Principalmente les voy a presentar los resultados preliminares del estudio denominado recuperación funcional de la parálisis facial periférica. Yo soy Jessica Salazar Sinat. Soy licenciada en Kinesiología y Fisiatría, magíster en Investigación en Ciencias de la Salud. Actualmente estoy terminando el doctorado en Ciencias de la Salud. Me encuentro en la etapa de elaboración de tesis final. Tengo formación en rehabilitación neurológica, en electromedicina. Tengo también formación en reeducación postural, en posturología clínica, también en neurociencias aplicadas, kinesiología deportiva. Actualmente soy directora de algunas formaciones de posgrado y soy investigadora principal y directora del proyecto denominado Evaluación de la Recuperación Funcional en personas con parálisis facial periférica con diferentes opciones de tratamiento kinésico. Este ensayo clínico está registrado en Clinical Trials. Además, soy docente universitaria en el pregrado y en el posgrado. Y actualmente soy coordinadora y tutora del Semillero de Investigación SUC-UNE de Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste. Trabajo en equipo con mis colegas Leandro Vargas y Walter Vera en el consultorio o el centro denominado KineMove, Kinesiología, Docencia e Investigación. Y bueno, les dejamos nuestros Instagram para que, bueno, si quieren puedan seguirnos. Bueno, y la investigación clínica en kinesiología para nosotros ha sido un camino cuesta arriba, así tal cual la imagen. Uno por ahí podría pensar que es algo sencillo. No quiero desmotivar con lo que voy a contar, pero cuando uno inicia el camino de formación y de trabajo en ciencias de la salud, se va a encontrar con un montón de críticas, con un montón de miedos, con asumir retos que por ahí, eh, para los cuales tal vez no se siente preparado. Pero la buena noticia es que después de un tiempo de esfuerzo, de superar las caídas, superar las dudas, de ser constante, de esfuerzo, trabajo duro, llegan los resultados. Y con los resultados también llega el aprendizaje. Y el día de hoy quiero decirles que nosotros como equipo de trabajo iniciamos, fíjense, en 2012 y el día de hoy les voy a contar apenas una parte de todos los resultados que hemos tenido no solo en esta investigación, sino en otras más que todavía están en curso. Pero todo esto fue gracias a el trabajo en equipo. El día de hoy yo no podría estar comentándoles nada de esto si no hubiera sido por el trabajo en equipo, por la inversión de tiempo en formación y también gracias a, y no quiero dejar de mencionarlo porque merece el reconocimiento, la licenciada Laura Leyes, quien así es la directora de la carrera de kinesiología en la universidad, quien apostó por la formación docente, quien apostó por la formación de un grupo de estudiantes recién egresados que tenían las ansias de incursionar en el ámbito de la investigación. Ella apostó por la formación y nos acompañó. Entonces, el día de hoy, si puedo estar contándoles resultados preliminares de un ensayo clínico llevado a cabo por kinesiólogos y gestado por kinesiólogos en el ámbito de una universidad, es en gran parte gracias a ella. ¿Cómo fue nuestro camino? Como verán, un camino bastante sinuoso que inició con una idea, con un anhelo, con la escritura de un proyecto, escritura de un protocolo. Ese protocolo se tuvo que poner a prueba, hicimos varios ajustes, nos animamos a mandarlo a comité de ética. Comité de ética nos recomendó hacer nuevamente ajustes hasta que finalmente logramos la aprobación del comité.
Luego tuvimos que hacer el registro en Clinical Trials, que también fue todo un desafío poder hacerlo. Primer registro, primer ensayo clínico realizado en nuestra universidad y, como les dije, principalmente por kines y con temática kinésica. Se inicia el reclutamiento y seguimiento de pacientes, registro y análisis estadístico de los datos, proceso de escritura de paper, ¿sí? Como verán, es un camino interesante, apasionante, plagado de dificultades, pero también de mucho aprendizaje. Y algo que fue transversal a todo este tiempo transcurrido fue la formación disciplinar y metodológica continua. Como habrán visto, hemos estudiado desde que recién nos recibimos hasta el día de hoy de manera continua sobre lesiones de nervios periféricos, la anatomía del nervio periférico, todo lo que se sabía hasta el día de hoy, y también incursionamos en la metodología de la investigación y también en em, la bioética. Tuvimos que estudiar también todo lo que evalúa el comité de ética. Y últimamente también estuvimos estudiando un poco de estadística. No podemos escaparnos de los números de alguna manera, entonces está bueno también tener formación en ese ámbito. Pero a pesar de todas las dificultades que hemos tenido, hoy contándoles resultados preliminares de un trabajo, quiero decirles que la investigación clínica en kinesiología es posible, pero requiere de algo muy, muy importante, que es del trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo también supone eh, la humildad de cada uno de los profesionales para poder trabajar en equipo y aprender y reaprender, poner en duda todos los días cada cosa que se lee y que se estudia, para poder de esa manera ir generando escalones para crecer. Bueno, finalmente quiero contarles cuáles son esos resultados preliminares o parciales que tenemos sobre recuperación funcional de la parálisis facial periférica. Bueno, hagamos un repaso breve de la parálisis facial. Yo sé que del otro lado todos ustedes ya son kines tal vez y no les voy a contar nada nuevo de la parálisis facial en sí. Recordar simplemente que es transitoria, que es una patología que hasta el momento no se conoce cuál es la causa que la genera, pero hay varias hipótesis al respecto, que afecta al séptimo par craneal y los principales factores de riesgos reconocidos hasta el momento son la diabetes, embarazo, posparto, clima frío, por eso en algunas bibliografías van a encontrarla como parálisis a priori, hipertensión, también la edad, y esto de la edad también vamos a ver si realmente es un condicionante o no, porque hasta el momento se cree que después de los 40 años tengo mayor posibilidad de tener parálisis facial. Y síndromes de inmunodeficiencia y en rojo y con muchos signos de pregunta, el estrés. Bueno, el estrés actualmente es uno de los principales motores, o se cree que es uno de los principales causantes de la parálisis facial. Fíjense que este estudio no es tan viejo, acá estamos en 2016, 2017, hablan de que el estrés va a condicionar la aparición, curso y evolución de la patología, o sea, de la parálisis facial, y también la posibilidad de generar secuela, porque se cree que está asociado a factores psicológicos o biopsicosociales como el estrés. De hecho, se cree que los pacientes con estrés tienen una respuesta inmunológica del tejido nervioso que está relacionada con un incremento de los niveles de citoquina proinflamatorias en estos pacientes. Fíjense, este autor dice que en su estudio encontraron una relación bidireccional entre
nivel de ansiedad y presencia de parálisis facial. Un dato para tener en cuenta. Creo que lo más importante de este nervio es que, si bien es muy importante para un montón de funciones como cerrar el ojo, mantener los líquidos, poder pronunciar bien las palabras, parpadear y demás, creo que lo más relevante es su incidencia en la comunicación no verbal y en la transmisión o exteriorización de emociones. Qué hermoso cuando uno ve una sonrisa. Cuando uno ve a una persona que sonríe, automáticamente, por neuronas espejos, nosotros sonreímos, ¿sí? Pero cambiando de tema, ¿qué sabemos hasta el día de hoy del tratamiento de la parálisis facial? Hasta el momento, algunos autores mencionan que la electroestimulación genera inervación anómala del nervio facial y ello lleva a el desarrollo de sincinesias y espasmos hemifaciales. Muchas veces se le atribuyó esta secuela a la utilización de la electroestimulación. Entonces, en este punto es que nuestro ensayo clínico, nuestro estudio, cobra especial relevancia porque nosotros decidimos utilizar como principal eje terapéutico la electroestimulación. Fíjense, año 2024, o sea, esto es nuevito, Hardy y colaboradores en su estudio hablan de que cuando uno aplica electroestimulación a un músculo denervado, mejora la masa muscular, fuerza de contracción y aumenta la reinervación de la unión neuromuscular, lo cual llevaría, lógicamente, a una mejora en la recuperación funcional. Esto es llamativo porque hasta el momento los autores hablaban de este efecto como algo negativo. Sin embargo, ahora lo están viendo como algo positivo. Y por otro lado, están hablando no solo de utilizar la electroestimulación para mantener las propiedades contráctiles del músculo, sino también para acelerar el proceso de reinervación. Por otro lado, estos autores, ¿sí? Mencionan o hablan ya de estímulos específicos o parámetros específicos de estimulación para el abordaje de la fibra facial denervada. Ellos hablan de anchos de pulso o duración de pulso, nosotros los mencionamos como anchos de pulso, entre 50 y 200 milisegundos. Por otro lado, fíjense, estos otros autores, año 2022, hablan no solo del ancho de pulso, sino también de la forma de la corriente, la forma de la onda. Ellos dicen que el pulso triangular, o sea, también se la puede conocer como exponencial, es mucho más efectiva en el abordaje de la fibra denervada en comparación con la onda rectangular, ¿sí? Se cree que esta corriente exponencial, al tener una rampa ascenso lenta y progresiva, favorecería el reclutamiento de unidades motoras denervadas, porque, como sabemos, las fibras inervadas ante un estímulo de estas características se acomodarían. Bueno, ¿cuál es el objetivo general y los objetivos específicos de este estudio? Evaluar los resultados de la recuperación funcional de la parálisis facial periférica en personas tratadas con un abordaje kinésico sin electroestimulación y compararlos con un grupo de pacientes que fueron tratados con electroestimulación selectiva. Los objetivos específicos, analizar los cambios que se producen en la función muscular en relación con la oclusión de ojos y de boca al inicio y al final del tratamiento, tomando en cuenta la escala de Hughes-Bragman, determinar el tiempo que demanda la recuperación de la función muscular en ambas modalidades de tratamiento
e identificar la presencia de secuelas faciales mediante la evaluación posterior a los 6 meses del alta del paciente. Este estudio se enmarcó dentro de una investigación clínica. Se incluyeron pacientes con parálisis facial periférica que asistieron de manera voluntaria al Servicio Universitario de Kinesiología de la Universidad Nacional del Nordeste entre 2019 y 2023. Se utilizaron las variables de recuperación funcional según escala de Hoss-Bragman, tiempo de recuperación funcional, edad, género, días de evolución, lado de la parálisis y presencia de secuelas faciales. ¿Ya? Evaluamos presencia de sincinesias y de espasmos hemifaciales. Se conformaron dos grupos, un grupo al que se le aplicó electroestimulación selectiva con corriente exponencial y reeducación facial, y al grupo control se le realizó solo reeducación facial frente al espejo. Se hicieron, lógicamente, registros escritos, videográficos, los pacientes firmaron consentimiento informado, se utilizó la escala de Hoss-Bragman para medir los cambios en la función facial, y se realizaron evaluaciones externas a ciegas. Esto me parece importante mencionar porque los ensayos clínicos controlados requieren por diseño, ¿sí? Una evaluación ciega, ¿sí? O mejor dicho, la inclusión de un ciego o de dos ciegos. El ciego del kinesiólogo no podía ser incluido porque el kinesiólogo es quien ejecuta el tratamiento, entonces debe conocer la metodología. El ciego del paciente también es difícil incluirlo porque el paciente está sintiendo lo que se le está haciendo. Entonces, por eso nos enmarcamos digamos, dentro de una metodología híbrida, porque quien evalúa no conoce el tipo de tratamiento al cual fue expuesto el paciente. Entonces, eh, esa sería la metodología que utilizamos. Y con una sonrisa vamos a hablar de la estadística. Bueno, los datos categóricos los analizamos con chi cuadrado y los cuantitativos con el test de Mann-Whitney, que este test va a medir diferencias de medianas. Consideramos un p-valor de 0,05. Después vamos a hablar un poquito más de este valor y utilizamos el software RMedic. Durante el protocolo, en el protocolo de electroestimulación, se realiza un mapeo de puntos motores, es decir, identificación de cuáles son los lugares específicos en los cuales el paciente responde con una contracción franca, visible y selectiva. Acá vamos a ver en este pequeño videito lo que es el mapeo de puntos motores. La técnica que se utiliza es una técnica directa con corriente exponencial y longitudinal. Fíjense que una característica de los músculos denervados es que la contracción es vermicular, es lenta. Acá lo que estoy haciendo es un mapeo de los puntos, voy identificando lugar por lugar. Estoy trabajando con un ancho de pulso de 200 milisegundos, un paciente con parálisis facial periférica derecha, y ahí vemos punto por punto cómo es la contracción muscular del lado de la parálisis, ¿sí? Vamos a adelantar. Ahí quiero que vean la contracción de los músculos de la boca, sumamente importantes en la contención de líquidos, también los principales motores de la sonrisa y son los que más tardan o más cuestan recuperar, los cigomáticos, risorios y buchinadores. Bien, esta es la técnica que utilizamos. Bueno, como dijimos, los pacientes firmaron consentimiento informado. La reeducación facial frente al espejo, ¿sí? Fíjense que esta reeducación constaba de dos partes, una en la que los pacientes, uno le hacía el estímulo de reeducación al paciente y la otra en la que hacíamos en espejo los ejercicios para que el paciente aprenda a realizar los ejercicios también en la casa. Tenía un protocolo de reeducación facial frente al espejo que se basaba en la identificación de la etapa en la cual el paciente
estaba para poder de esa manera ver qué recurso terapéutico utilizar, es decir, si necesitábamos utilizar reflejo de estiramiento, irradiación, inhibición del lado sano, asistencia al movimiento o inhibición del lado sano o resistencia, ¿sí? Bueno, finalmente entramos a lo que más nos gusta, que son los resultados. Tuvimos un N de 50 pacientes, es decir, 50 pacientes que calificaron de acuerdo a los criterios de inclusión. 25 fueron del grupo estudio y 25 del grupo control. No se encontraron diferencias estadísticas significativas entre las variables días de evolución de la parálisis, House-Brackmann inicial, edad de los pacientes, y esto nos dice que estadísticamente estos grupos son comparables. Es decir, lo que hicimos fue evaluar el grupo estudio y el grupo control y ver si ambos grupos eran homogéneos. Si no, cualquiera podría decir, bueno, pero si todos los pacientes del grupo de estudio eran jóvenes o todos los pacientes del grupo de estudio tenían una parálisis leve, lógicamente los resultados me van a dar a favor del grupo que hizo electro, ¿no? Pero lo que se hizo fue hacer una asignación de los pacientes a cada grupo de manera aleatoria sistematizada, es decir, paciente uno que ingresa, le toca electro, paciente 2 control, paciente 3 electro y así. Y además, para la evaluación, se tomaron estas variables de inicio. ¿Cuántos días de evolución tenían? ¿Cuál es la edad de los pacientes? ¿Cuál es el host Brackman inicial? Y ver si todo eso era comparable o no. Fíjense que en todos tuvimos un p-valor que era mayor a 0,05, ¿sí? Y acá tenemos grupo que hizo electroestimulación comparado con el grupo que hizo reeducación facial. En días de evolución de la parálisis, es decir, cuántos días pasaron desde que el paciente desarrolló la parálisis hasta que llegó a kinesiología e inició tratamiento. Vamos a ver otras variables como ser el sexo, es decir, queríamos ver si había alguna diferencia entre el grupo estudio y el control respecto al género del paciente, si era mujer o varón, y al lado de la parálisis. ¿Sí? Algunos autores dicen que por ahí la parálisis izquierda es más grave que la derecha. Bueno, queríamos saber si realmente eso se daba en nuestros pacientes. Y vimos que, considerando sexo y la hora parálisis, no hay una asociación estadísticamente significativa entre las variables, ¿sí? No obstante, siempre que hagamos un cálculo estadístico, el test nos va a dar un valor de P determinado. Pero siempre tenemos que ir a no quedarnos con ese valor solamente, sino que ir a la parte descriptiva y ver los números, ¿sí? Veamos estas variables en la que sí encontramos diferencias significativas entre el grupo estudio y el grupo control. Primeramente en el host Brackman final, o sea, la recuperación funcional al final del tratamiento y los días o la cantidad de sesiones que le llevó al paciente a recuperarse en días. El grupo intervención, o sea, el grupo de estudio, se recuperó en un promedio de 14 sesiones. En cambio, el grupo control se recuperó en una media de 23 sesiones. Esto es de acuerdo a el cálculo de la media, pero recuerden que al inicio les dije que también íbamos a hacer un análisis con el test de Mann-Whitney. Mann-Whitney lo que hace es evaluar diferencias de medianas, ¿sí? Generalmente no nos queremos confiar de la media porque a veces un valor aberrante nos puede desplazar la media hacia cualquier lugar. Entonces, acá podemos ver que, de acuerdo al host Brackman final, los pacientes que recibieron electroestimulación
un porcentaje muy elevado de ellos se recuperó con un Bragman 1, lo que representa la recuperación ad integrum, o sea, del 100%. Este puntito acá significa que hubieron algunos pacientes que se recuperaron con un host Bragman 2. Sin embargo, la mayor cantidad de pacientes que recibieron reeducación solamente sin electroestimulación se recuperaron también. Fíjense que acá, si pueden ver esta línea negra en el gráfico de Boxplot representa la mediana, ¿sí? Quiere decir que la mediana del grupo de electro y el grupo reeducación fue de 1. Y hubieron algunos pacientes que se recuperaron con un host Bragman 2 y algunos con el host Bragman 3. Es decir, que podríamos decir hasta el momento que ambos grupos se recuperaron, funcionalmente hablando. Pero vamos a ver qué pasó con la variable sesiones al alta. O sea, cuántas sesiones le llevó a ambos grupos de pacientes lograr esta recuperación funcional. El grupo estudio que recibió electro y el grupo control, fíjense que acá el gráfico de Boxplot es bastante diferente. Acá vemos que la mediana en el grupo de estudio es un poquito más arriba de 10 sesiones y el máximo de sesiones que le llevó a este grupo fue 30 días. Sin embargo, la mediana en el grupo de reeducación, o sea, el grupo control, estuvo alrededor de 20 sesiones y hubo pacientes que les llevó mucho más de 60 días. Miren este valor acá. Este puntito representa un valor aberrante. O sea que hubo un paciente que se recuperó en más de 60 días. Por eso siempre digo, es interesante ver el p-valor. Fíjense que acá dice el p-valor es menor a 0,001. O sea, es eh, extremadamente significativo, digamos. Pero siempre es bueno ir a mirar el gráfico y también mirar la tabla descriptiva para poder identificar cuán distintos son estos valores. Vamos a ver que no encontramos asociación entre el tipo de tratamiento y presencia de cincinesias. Esto me llamó poderosamente la atención porque fíjense que acá tenemos grupo estudio y grupo control. En el control, 4 pacientes desarrollaron cincinesias sin haber recibido electro y en el grupo de estudio 1. Estadísticamente, no hay diferencia significativa entre un grupo y el otro. Lo mismo en la variable presencia de espasmos hemifaciales, ¿sí? Quiere decir que no podemos establecer una relación entre secuela facial y tratamiento aplicado. Pongamos a discutir los resultados con lo que dicen otros autores, ¿sí? Respecto al promedio de edad de los pacientes que ingresaron al estudio, vamos a concordar con Piñeiro y Sao, ambos del 2017, quienes afirman que esta patología puede ocurrir a cualquier edad, ¿sí? Nosotros también concordamos en lo mismo, puede darse en cualquier momento de la vida, pero es más frecuente después de los 40 años. Respecto al lado de la parálisis, no hay predilección acentuada ni por el lado de parálisis ni por género, vimos que no hubo diferencias. Los pacientes del grupo de estudio se recuperaron en menor tiempo. Y esto es totalmente contrapuesto a lo que este autor menciona, que él dice que la electroestimulación sola o combinada con otras terapias no genera mejor o mayor beneficio que el tratamiento convencional solo, lo cual nosotros vimos que la adición de la electroestimulación al tratamiento convencional, que es la reeducación facial, mejoró, ayudó en la mejoría de la función facial y acortó el tiempo de recuperación. Em, Otra de las razones por las cuales los médicos evitan el uso de la estimulación eléctrica en pacientes con parálisis es lo que hablamos al inicio, el miedo al incremento de riesgo de cincinesia.
pero vemos que los resultados de este ensayo ponen en duda todo esto porque no hay diferencias, o sea, probablemente el desarrollo de las sincinesias faciales esté relacionado con otras variables. Nosotros creemos, de hecho estamos estudiando al respecto, que probablemente este desarrollo de sincinesias esté relacionado con el grado de lesión del nervio periférico y con la presencia de factores biopsicosociales como ser el estrés, la ansiedad y todo lo que podría llegar a afectar la capacidad de recuperación y reparación de los tejidos. Entonces, podríamos decir que la electroestimulación selectiva muscular en la rehabilitación de personas con parálisis facial acorta los tiempos de recuperación de la función facial, ya que favorece el trofismo muscular hasta que se produzca la reinervación. Por otro lado, como dijimos, no hubo diferencia significativa o relación directa entre el tratamiento recibido y el desarrollo de secuelas. Podríamos decir que la electroestimulación es eficaz en la recuperación funcional de personas con parálisis facial periférica. Y dado que no encontramos relación entre el tratamiento aplicado y el desarrollo de las cincináceas, es probable que el desarrollo de estas secuelas estén vinculadas, como dijimos anteriormente, a otras variables que no han sido tenidas en cuenta en este estudio. Seguimos trabajando, seguimos estudiando, así que bueno, espero poder en otra oportunidad contarles más al respecto de resultados de este ensayo. Estas son algunas de las referencias bibliográficas en las cuales me basé para esta presentación. Y bueno, muchas gracias. Esta es la foto de, de parte del equipo de trabajo, la profesora Leyes, semillero de investigación, mi colega y coequiper en la coordinación del semillero de investigación. Y acá faltan un montón de profes que también forman parte de este proceso, como Leandro Vargas, el profesor Walter Vera, la profesora María Marcela Barrios, la profesora Lorena Costa y demás. Sin más, les dejo un saludo y espero que esta charla les haya sido de utilidad y estoy para cualquier pregunta y cualquier consulta. Les dejo un saludo grande.